Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Quiero darles las gracias nuevamente por estar aquí. Estoy asumiendo que si estás viendo este video es porque viste la lección uno, por lo cual me da gusto que estés nuevamente aquí. Quiero que continuemos con nuestro estudio que hemos iniciado de estudios de la vida eterna. Y nada más para recordar un poco lo que vimos en la clase pasada. Vimos cómo la Biblia nos mostró ejemplos claros de personas que vivían convencidos de que estaban en la verdad, convencidos de que estaban bien con Dios, convencidos de que estaban agradando a Dios y sin embargo estaban mal en su relación con Dios. Vimos el caso de los fariseos, los líderes religiosos de Israel, ¿sí?, a quien Jesús confrontó y les dijo: bola de hipócritas, nada más de labios para afuera me honran, pero su corazón está lejos de mí. Vimos también el caso de Saulo de Tarso, o el apóstol Pablo, que él también pensaba que estaba bien con Dios, incluso que creía que era su deber hacer todo lo que hacía en contra de Cristo, pensaba que era su deber, pero vimos cómo también estaba sinceramente equivocado. Y vimos también cómo hoy en día muchas personas creen estar en una correcta relación con Dios, sin embargo no lo están, ¿sí? O sea, entonces la conclusión de la lección pasada fue que tú puedes pensar que estás bien con Dios y aún así estar mal en tu relación con Dios, ¿sí? Vimos el caso de los fariseos, el caso de Pablo, y quizá hasta pueda ser tu caso también, de que pienses que estás bien con Dios, pero valdría la pena analizar si verdaderamente estás bien delante de Dios, ¿sí? Hoy día hay muchas personas que están, pero bien convencidas de estar bien con Dios, sin embargo no lo están. ¿Por qué? ¿Sí? Quizá tú eres una de esas personas que piensas que estás bien con Dios, quizá porque tienes tu religión, porque cumples con los ritos de tu religión, ¿sí? O simplemente te esfuerzas en vivir lo mejor que puedes, ¿sí? Tratas de no hacerle daño a nadie y todo, y piensas que con eso ya estás bien con Dios, ¿sí? O de plano no sabes ni en qué situación te encuentras delante de Dios, así. Así que hoy vamos a intentar mostrar con la Biblia, ¿sí?, cuál es nuestra situación delante de Dios, de cada uno de nosotros. Y me temo que no va a ser nada agradable para ti saber en qué situación nos encontramos delante de Dios. Pero este problema no crees que es solamente tuyo, ¿sí? El problema es de todos, por eso la lección de hoy se llama ¿cuál es el problema universal?, ¿sí? Y ese problema universal que afecta tanto al pinto como al colorado se llama pecado. Ese es el problema. Esa es la razón por la que estamos separados de Dios, ¿sí? Y tú podrías pensar, bueno, ¿quién no peca? Todos pecamos. Y efectivamente, el verbo pecar es el verbo más conjugado que practicamos nosotros los seres humanos. Yo peco, tú pecas, él peca, ella peca, nosotros pecamos, ustedes pecan, ellos pecan. Efectivamente, todos pecamos. Y quizás ese es el problema, que porque pensamos que todos pecamos, eh, minimizamos pues el problema del pecado, o al menos tendemos a minimizarlo porque pues todos lo hacemos, todos pecamos. Y ahí es justamente donde está el problema. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, ¿sí? Pero vamos a continuar con nuestro estudio que comenzamos la vez pasada. Y ya saben cómo va a ser la mecánica. Tú vas a contestar de la columna antes lo que tú pienses, repito. Aquí vamos a poner lo que tú pienses. No importa si estás bien, estás mal, ya veremos después qué dice la Biblia. Así que al igual que en la lección pasada, vamos a ir contestando una por una, con calma, sin prisas, meditando bien lo que estamos diciendo. Dice aquí, la primera aseveración que dice, hay muchas personas que son pecadoras y también hay aquellas que nunca han pecado. ¿Qué piensas tú? ¿Esto es verdadero o esto es falso? Si tú crees que hay muchas personas que son pecadoras y hay otras que nunca han pecado, pues ponle ahí una B de verdadero. Si piensas que esto que está diciendo aquí es falso, ponle una F de falso. Y ya veremos qué dice la Biblia. Número 2. Hay más esperanza para la salvación entre la gente decente que entre la indecente o perdida.
Lo que quiere decir esto es que según, de acuerdo a esto que está aquí escrito, la persona decente tiene más posibilidades de salvarse que la indecente. ¿Tú qué crees? ¿Verdadero o falso? Ahora vamos a ver la que sigue. Uno tiene que reconocer que es pecador para darse cuenta de la necesidad de salvación. Repito, lo que está diciendo aquí es que uno tiene primero que reconocer que es pecador si quieres darte cuenta de tu necesidad de salvación. Creo que está claro. Número 4, la persona religiosa, ¿sí?, es justa ante Dios. O sea, aquí lo que está diciendo es que si una persona es muy religiosa, automáticamente está bien delante de Dios, en buena relación. Eso dice ahí, ¿tú qué crees? ¿Verdadero o falso? Ponle ahí, por favor, en un cuadernito, si es que no tienes el estudio en hoja de papel, pues ahí apúntale en un cuadernito, en cualquier hojita, tu respuesta. 5, si el hombre trabaja duro y se porta lo mejor que puede, alcanza la salvación y la entrada al cielo. Aquí está diciendo que si yo hago mi mejor esfuerzo, me basta para entrar al cielo. ¿Tú qué crees? ¿Así será? ¿Verdadero o falso? 6. El problema del pecado es universal. ¿Qué quiere decir esto? Que es un problema que nos atañe a todos. ¿Sí? ¿Qué crees tú? ¿Esto es verdadero o es falso? 7. Aunque todos han pecado, no todos han sido separados de Dios por el pecado. Cáptala bien. Aunque todos han pecado, no todos han sido separados de Dios por el pecado. ¿Qué crees tú? ¿Verdadero o falso? Número 8. La salvación es gratuita. Gratuita quiere decir sin costo, ¿sí? La salvación es gratuita. ¿Qué piensas tú? ¿La salvación es gratuita? Si eso crees, ponle una B. Si piensas que es falso, ponle una F. 9. La solución total al problema universal del pecado es la salvación que provee Jesucristo. Este enunciado dice que la solución total al problema universal del pecado es la salvación que provee Jesucristo. ¿Qué crees tú? ¿Verdadero o falso? Por favor de contestarle. Y 10. La fe en Jesucristo y no nuestro comportamiento es lo que nos justifica ante Dios. Repito, escúchala bien con atención antes de contestar. La fe en Jesucristo y no nuestro comportamiento es lo que nos justifica ante Dios. ¿Qué piensas tú? ¿Verdadero o falso? Bueno, ahora, como siempre, vámonos a la Biblia. Eso es lo que uno cree, eso es lo que uno piensa. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y nuevamente repito, si nuestras respuestas no coinciden, repito, o está mal Dios o estoy mal yo. Evidentemente, ¿quién es el que está mal? Y con toda humildad reconozcamos delante de Dios cuando estemos mal. Así que te invito a que leas tu Biblia, ábrela en el libro de Romanos. Como yo asumo que, como les dije en el estudio anterior, este estudio es para gente nueva, pues no espero que encuentren rápido el libro, así que con calmita busca tu libro de Romanos, ¿sí? Están los 4 evangelios, luego sigue el libro de los Hechos y luego sigue Romanos. Entonces, ya que estás ahí en Romanos, nos vamos a ir al capítulo 3 y vamos a leer del versículo 9 al 11. Y por si acaso no tienes Biblia, no te preocupes. Aquí traigo yo mis versículos anotados. Dice así. Ahí está, del 9 al 11. Déjenme decirles una cosa. El libro de Romanos es la carta que mejor explica el Evangelio, que mejor nos detalla la gracia de Dios y que mejor explica qué es lo que hace Dios por un pecador como nosotros. En el capítulo 3, Pablo nos va a dar la medicina, pero en el capítulo 1 y 2, primero diagnostica la enfermedad del ser humano. En el capítulo 1
si tienes oportunidad de leerlo, Pablo le da, pero hasta con la cubeta, a los gentiles. ¿Quiénes dijimos que eran los gentiles? Los que no son judíos. Le saca todo su catálogo de pecados y por este y por este y por esta razón están mal con Dios. El judío que pensaba que él era justo ante Dios porque poseía la ley, porque era descendiente de Abraham, porque estaba circuncidado, pensaba que él no tenía ningún problema con Dios. Ahora sí que los malos eran los gentiles, ellos no. Pues Pablo en el capítulo 2 también va sobre ellos, dice, tú también a pesar de que eres judío, también estás separado de Dios, ¿sí? Entonces, esto te estoy dando un contexto para que podamos entender estos versículos. Entonces, aquí Pablo pregunta en el capítulo 3, versículo 9, dice, ¿qué pues? Pregunta Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Cuando dice nosotros se refiere a los judíos, porque Pablo era judío. ¿Y a quién se refiere ellos? A los no judíos, o sea, a los gentiles. En otras palabras, podríamos leer esto así. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos? ¿Mejores que los gentiles? ¿Sí? Aquí Pablo está preguntando si el judío es mejor que el gentil. Y vean la respuesta que dice, en ninguna manera. Un no rotundo. Dice, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Y observa esa preposición bajo pecado. No dice que todos están en pecado, dice bajo pecado. Esta preposición en griego que es upos, es un término militar que significa estar bajo las órdenes de alguien, ¿sí? A las órdenes de alguien. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo es que tanto el gentil como el judío están bajo las órdenes del pecado. El pecado es nuestro amo, es nuestro patrón, es el que nos gobierna y el que nos controla. Entonces ya Pablo está diciendo, de ninguna manera ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que todos están esclavizados al pecado, todos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Fíjate lo que dice la Biblia. No hay ni un justo, ni aún uno, ¿sí? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y esa es tristemente la realidad que explica por qué el mundo está como está. Porque no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, ¿sí? Pablo está dando aquí el diagnóstico de cuál es el problema de la humanidad. No hay quien busque a Dios, no hay temor de Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Vamos a nuestras respuestas nuevamente para seguir avanzando. Ahora sí dice, ante Dios, ¿quién era mejor? ¿El judío religioso o el gentil pagano? ¿Quién era mejor? Ya lo vimos, lo acabamos de leer. Pablo está diciendo que tan malo el pinto como el colorado. Tan malo el judío religioso como el gentil pagano. Delante de Dios, todos están esclavizados al pecado. Entonces, ¿quién era mejor? ¿El judío o el gentil? Respuesta, ninguno de los dos. ¿Es claro? Ninguno de los dos. Según la palabra de Dios, ¿cuántos justos hay? O sea, ¿cuántas personas están bien delante de Dios por sí mismas? Ya lo acabamos de leer. No hay justo ni aún uno. Así que mi amigo, si tú pensabas que tú eras ese uno, pues la Biblia lo dice claramente. Ni uno solo hay, ¿sí? Luego vamos a ver qué nos dice versículo, bueno, vamos a nuestra siguiente lectura, que es, ahora ahí mismo en Romanos, avánzale hasta el versículo 21 al 24. Vamos a ver qué dice este versículo. Ahí está. Dice aquí Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo por su gracia
por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Déjenme checar mi Biblia porque creo que yo escribí mal el versículo. 23 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahí debe decir, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, explico ahora. ¿Qué se requiere para estar en la presencia de Dios? Dice aquí, la justicia de Dios. O sea, Dios es absolutamente santo y no puede permitir que alguien que no es igual que Él entre en su cielo. ¿Sí? Pero resulta que nosotros no tenemos esa justicia. ¿Sí? No tenemos esa justicia. Entonces, si no tenemos esa justicia, ¿cómo puedo yo entrar a su reino? Aquí hay dedos, mira. Para entrar al reino de Dios, se requiere que seas tan bueno como Dios, tan puro y santo como Dios. Si eres así, tienes pase automático al cielo. Pero si no eres así, o tú conoces a alguien así que cubre este perfil de ser tan bueno como Dios, no lo hay, no lo hay. Por lo tanto, por nosotros mismos no podemos entrar a la presencia de Dios, porque Dios es santo. Es como si quieras mezclar agua y aceite. No se puede mezclar el pecado con la santidad de Dios. Entonces, dado que nosotros no podemos generar esa justicia de Dios, necesitamos que alguien nos la acredite, que alguien la ponga a nuestro favor. ¿Por qué? ¿Por qué no hay diferencia? ¿Por qué todos la necesitamos? Dice ahí claramente, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Por eso nadie tiene la justicia de Dios, porque todos hemos pecado. ¿Y qué trae como consecuencia esto? Dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Ya después viene la buena noticia, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos nuevamente a nuestras respuestas y a nuestras preguntas. Dice, según el versículo 23, ¿cuántos han pecado? Creo que la Biblia es muy clara, ¿sí? Muy clara. Todos, dice, por cuanto todos pecaron. Todos, ¿sí? No hay excepción, no dice, excepto tal o cual, o fulanito, fulanita. Es muy clara la Biblia. Todos han pecado. Y esto te incluye a ti, me incluye a mí. Todos. Pregunta 2. Según el mismo versículo, ¿cuál es la situación del hombre con Dios? O sea, como consecuencia de que hemos pecado, ¿cuál es la consecuencia? Ok. Decíamos al principio así, yo peco, tú pecas, él peca, nosotros pecamos, todos pecan. Y nos estamos tan habituados a eso, a que el pecado es el verbo más conjugado, ¿sí? Que lo vemos como ya normal, pero trae una consecuencia, y lo acabamos de leer. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué quiere decir destituidos? Separados de Dios. Es lógico, Dios es santo, nosotros somos pecadores. Esa es nuestra situación. Te guste o no te guste, lo siento, la Biblia lo dice claramente. No lo estoy diciendo yo, no es mi enseñanza. Es la enseñanza clara de la palabra de Dios. Todos hemos pecado y todos estamos separados de Dios. Ahora, vamos a ver. Según el versículo 24, ¿qué ha hecho Jesucristo para arreglar dicha situación? ¿Sí? Dice, siendo justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús. Repito, dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿sí? O sea, la palabra gracia significa el favor no merecido de Dios, ¿sí? O sea, es como si dijera aquí Pablo, siendo justificados gratuitamente sin merecerlo, ¿ok? ¿Cómo? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué ha hecho Jesucristo para arreglar dicha situación? Ha hecho redención. Y ahorita vamos a explicar qué significa esta palabra redención, ¿sí? Ahorita bástenos saber con que lo que hizo Jesús para arreglar dicha situación es redención. Acuérdense, la Biblia está diciendo que somos esclavos del pecado, esclavos. Y Jesús ha hecho redención por estos esclavos del pecado. Ahorita vamos a explicar qué es redención. Pero mientras sigamos avanzando, según el mismo versículo, ¿cuánto nos cuesta ser justificados? Pues lo acabamos de leer. Gratuitamente, siendo justificados gratuitamente, Romanos 6:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia.
No lo merecemos. Dios nos justifica gratuitamente. ¿De qué manera? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿cuánto nos cuesta ser justificados? Nada. Gratis. Dime, esto es una buena noticia. Ahora bien, no porque para nosotros sea gratuita, quiere decir que es una salvación barata, ¿sí? Porque a Dios le costó a su Hijo, a Cristo le costó su vida, dar hasta la última gota de su sangre por pecadores como tú y como yo que no lo merecíamos. Entonces, cuando hablamos de que la salvación es gratuita, eso no significa que no sea una gran salvación y que no sea de valor. Porque a veces pensamos que recibir la salvación como si recibiéramos un guacal de jitomates y es algo de gran valor. Algo que al mismo Señor le costó demasiado. ¿Sí? Entonces, gratuita para nosotros. Para Dios sí tuvo costo y muy alto. Ahora, 5. Según el versículo 22, ¿qué es la única cosa que tenemos que hacer para ser justificados? A ver, voy a leer el 22 otra vez. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De portarse bien, de guardar tradiciones, ¿sí? De ser religioso, ser moralista. No, lo dice aquí claramente, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, de la fe en Jesucristo, en su obra y en su persona, ¿sí? Para todos los que creen en él. O sea, aquí nos está preguntando, ¿qué es la única cosa que tenemos que hacer para ser justificados? Tener fe en Jesucristo. O sea, creer en Jesucristo. O sea que creer y tener fe es lo mismo. Si yo digo, tengo fe en Jesucristo, lo que quiero decir es que yo creo en Jesucristo, ¿sí? Pero ya vamos a ver más adelantito qué significa tener fe o qué significa creer en Cristo. Porque repito, una cosa es creer y otra cosa es creer que crees. Y ese es el propósito de este estudio, que nos demos cuenta si verdaderamente creemos en Cristo con una fe bíblica o creemos que creemos. Vamos a ver. Dice aquí, en la columna A hay una lista de palabras que aparecen en esta lectura bíblica, o sea, en Romanos 3, 23 y 24. En la columna B hay unas definiciones, pero no están con la palabra que corresponde. Escoge la mejor definición para cada palabra y pone el número correspondiente en la rayita antes de la palabra. Bueno, esto está fácil. Por ejemplo, aquí está la palabra pecado, destituido y gloria de Dios. Para ti, de las que están en la columna B, ¿cuál corresponde a la definición de pecado? Obviamente, pecado, el número 3, infracción de la ley de Dios. Es pecado. Destituido, ¿sí? Y están destituidos de la gloria de Dios, están separados, hay un enorme abismo, eso significa destituido, separado. Entonces la definición sería, no puede alcanzar algo, sería el número 1. Y gloria de Dios, pues es la norma de Dios, la perfección, ¿sí? Dios es el único puro y santo, nuestro Señor Jesucristo es puro y santo porque jamás cometió pecado. Vamos a continuar. Ahora en 3:24 también encontramos unas palabritas. Justificado gratuitamente, gracia y redención. Vamos a ver qué significa cada una. Justificado, pues es la número 4, declarado o aceptado. Declarado, aceptado o justo ante Dios. Eso es lo que significa. Ahorita voy a tratar de explicar bien esto de declarado justo. Gratuitamente, sin costo, gratis. No tiene mayor problema. Gracia, favor no merecido, bondad. Y redención, pagar el precio del rescate, comprar. Habíamos dicho que ¿cómo soluciona Jesús esto? Que hacía redención por nosotros. Ok. En ese entonces existían los esclavos. Existía la esclavitud. Un esclavo le pertenecía a su amo, obviamente. Bueno, otra persona podía hacer redención por él. ¿Qué significaba? Pagaba por él para obtener su libertad, ¿sí? Entonces, si Pablo está diciendo que somos esclavos del pecado, bueno,
alguien hace redención por nosotros, nos libera del mercado de la esclavitud, ¿sí? Y nos libera. Eso es redención. Jesús pagó por liberarnos. ¿Con qué pagó? Con su sangre, preciosa, inmaculada, con su preciosa sangre. Con eso pagó el Señor Jesús. Esa es la redención. Y de esa manera resuelve el problema del pecado. Entonces, voy a tratar de explicar algo aquí de lo que es justificado. Miren, déjenme ver aquí tantito. Voy a ver si puedo explicar esto. Miren, déjenme buscar una hojita a ver si... a ver, con esta hoja. Miren. Vamos a suponer que esto es lo que tengo a la mano ahorita. Este cepillo significa el pecador. Esta hoja blanca es la pureza de Cristo. ¿Sí? Bueno, cuando Dios me justifica, cuando Dios me declara justo, no es que me haga justo, no es que por arte de magia me quita mi condición pecadora, ¿sí? No significa que ya no puedo pecar, no. Todavía tengo algo que se llama carne que sigue batallando contra la santidad de Dios y quiere seguir pecando. Bueno, entonces yo estoy así, no estoy, haz de cuenta que no tengo la ropa apropiada para entrar a la presencia de Dios. Necesito su justicia, sus méritos. Entonces, cuando yo pongo mi fe en Jesucristo, lo que hace Jesús es esto, nos cubre, nos reviste con su santidad, ¿sí? Y entonces, ya Dios ya no ve al pecador, ahora ve los méritos de su Hijo. Esto es ser justificado. Dios te declara justo porque pone en ti los méritos de Jesucristo. Te lo voy a decir de otra manera. Voy a tratar de ser claro. Cuando Dios te declara justo, ¿sí? Quiere decir que Dios pone a tu cuenta todos los méritos de Cristo, como si tú hubieras vivido la vida perfecta de Cristo. Esos méritos Dios los pone a tu cuenta, como si tú hubieras vivido la vida perfecta de Cristo. Y a Cristo lo trata como si Él hubiera cometido tus pecados, y a Él es al que castiga, ¿sí? Así que Jesús te transfiere sus méritos y el Señor le pone a Jesús nuestros pecados, pues. Y Jesús muere cargando con nuestros pecados. Entonces, eso es ser justificado. No es que te haga justo, te declara justo en base a qué? A los méritos de Jesucristo, ¿sí? Es como si fuera un trueque. Dios pone los méritos de Cristo en ti y tu culpa y tus pecados los pone en Cristo. Y Jesús muere cargando con nuestro pecado. Entonces, tu pecado ya ha sido castigado. Alguien pagó en tu lugar. Gózate con esta noticia, gózate. Ya no tienes que pagarlo tú, ya hubo alguien que pagó y que cargó con tus pecados, ¿sí? ¿Me explico? ¿Qué mejor noticia puedes escuchar que esta? Que alguien ya hizo por ti. Ahora, ¿cómo te apropias tú de esto? Por la fe en Cristo, ¿sí? Por la fe. No es por las obras, es por la fe. Vamos a ver que en este estudio, vamos a ver que todo el secreto está en tener fe. Pero necesitamos explicar bien qué es la fe. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Espero que quede claro esto. Sí. Estoy tratando de ser lo más claro posible. Déjenme regresar al estudio. Entonces ya vimos qué es esto. Ahora, vámonos a Romanos 5, 6, 8. ¿Sí? Vamos a ver cómo aquí el apóstol Pablo compara el amor de Dios con el amor humano. ¿Sí? Vamos a ver, ahí adelantito todavía estábamos en capítulo 3, pásate al capítulo 5 de Romanos. Y ve lo que dice Romanos 5, 6 al 8. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Impíos es toda aquella persona que vive sin pensar en Dios, pecador. Ahora, aquí va a contrastar para que te des cuenta de la magnitud del amor de Dios, ¿sí? Aquí Pablo va a hacer una comparación entre lo que es el amor humano y el amor divino. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Lo que está diciendo Pablo aquí, que si tú te atrevieras a morir por alguien, tendría que ser alguien muy bueno, alguien a quien tú quisieras mucho, ¿sí? Dice, con todo pudiera ser que alguno osara, o sea, se atreviera a morir por un bueno.
Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Grábatelo bien en tu mente. Siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Por eso Pablo aquí contrasta, ¿quién de nosotros haría eso de morir por un pecador? Nadie muere por otra persona. Que dice, si acaso te atrevieras, pues alguien por quien tú quieras mucho. Tu hijo, tu mamá, tu papá, qué sé yo. Pero no vas a morir por un maleante, obviamente. Bueno, Dios lo hace, Dios muere. Si Dios muestra su amor, sí, mandando a su hijo a morir por nosotros. Ahora, ¿qué significa esta frase de que Cristo murió por nosotros? Yo puedo ver claramente hay dos significados. Una, Cristo murió por mi culpa, ¿sí? Mi pecado lo llevó a la cruz. Por eso tuvo que morir. Y segunda acepción de la frase, Cristo murió en lugar de nosotros, en nuestro lugar. Entonces, Cristo murió por mi culpa y Cristo murió en mi lugar. Lo voy a decir ahora al revés. Cristo murió por tu culpa, por tu pecado y murió en tu lugar. El castigo que merecía tu pecado, Cristo lo pagó en su cuerpo. Ese es el amor de Dios. Este es el amor ágape, el amor de Dios, ¿sí? Vamos a continuar con nuestro estudio. Espero que vayamos avanzando, vayamos bien en esto y vamos a continuar avanzando. Dice, según el versículo 7, ¿cómo es el amor de alguno? Apenas morirá por como dijimos que decía, versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Ese es el amor humano. Apenas, si acaso, morirá por algún justo. Dice, mas ¿cómo muestra Dios su amor para con nosotros? En que siendo aún, ¿qué? ¿Buenas personas? ¿Sí? ¿Puros y santos? No. Pecadores, pecadores con mayúsculas, pecadores. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió por nuestra culpa y murió en nuestro lugar. Según el versículo 6, ¿por quiénes murió Cristo? Vamos a ver qué dice el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Impíos. Impío es, bueno, ahorita vamos a ver la definición de impío. Más, ¿cómo muestra Dios su amor para con nosotros? En que siendo aún pecadores, eso ya lo había leído, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Según el versículo 6, ¿por quiénes murió Cristo? Por los impíos. Ahora ahí tiene la nota. Impío es alguien que vive sin pensar en Dios. ¿Me explico? Miren. Impío, la palabra piedad significa alguien que tiene a Dios en su vida en todo momento. Es una persona piadosa. Otra manera de llamarle a una persona piadosa es una persona pía. Pía, viene de piadosa. Impío es lo contrario. Entonces, un impío es alguien que vive su vida como si Dios no existiera. Como dice Salmo 14, no hay Dios. ¿Dice quién? El necio en su corazón. Ese es un impío. Es alguien que niega la existencia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si él reconoce o acepta que Dios existe, está diciendo aún sin palabras que es moralmente responsable delante de alguien. Y entonces, y como prefieren vivir su vida revolcándose en el pecado, ¿sí? Prefieren negar la existencia de Dios a pensar que hay alguien quien los va a juzgar, ¿sí? Entonces, ese es un impío. Pues justamente por gente como tú y como yo, ¿sí? Cristo murió. ¿Por quiénes murió Cristo? Por los impíos. Según el versículo 8, ¿por quiénes murió Cristo? Por los que somos, ¿qué? Lo dice claramente, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué somos nosotros pecadores? ¿Quién murió por nosotros? Jesucristo. ¿Lo merecíamos? No. Pero aquí lo dice claramente. Cristo no vino a morir por gente buena, ¿sí? Vino a morir por los pecadores. Entonces aquí viene una pregunta bien importante para ti. Mira, dice, ¿perteneces tú a esta clase de personas? ¿Sí o no? ¿Qué clase de personas? ¿Pecadores? ¿Eres pecador? ¿Sí o no? Mira, una vez le preguntamos a una señora, queriéndole testificar, ¿usted se considera pecadora? Dice, ay, no, ¿cómo cree? Digo, seguro. ¿Nunca ha dicho una mentira? Bueno, sí, pero no mucho, no mucho. O sea,
aquí no es grados, aquí eres o no eres pecador, ¿sí? Entonces, si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que contestar que sí. No hay vuelta de hoja. Ahora, como dice aquí, si la respuesta a la pregunta anterior es no, Cristo no te puede ofrecer nada. Obviamente, porque lo acaba de decir, Él vino a morir por los pecadores. Si la respuesta a la pregunta anterior es sí, ¿qué solución hay para esto? Obvio, lo acabo de decir, la solución es el sacrificio de Cristo. Tu pecado no se va a quedar sin, mira, una de dos. Tu pecado lo tienes tú que pagar a fuerza, una de dos. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con tu pecado? Cobrarte la deuda. ¿Cómo? Separado de Dios. Muerte, condenación. O la otra solución es que alguien pague por ti y tú aceptes el pago de esa persona como tu propio pago. Entonces, si tu respuesta es sí, sí te consideras pecador, la solución que hay para esto es Jesucristo. Él es la respuesta, Él es la solución. Con su sacrificio, Él resolvió este problema del pecado. Ahora, 7. Al estudiar esta lección, ¿qué tenemos que reconocer para que nos demos cuenta de nuestra necesidad de salvación? Lo primero que tenemos que reconocer es que soy, ¿qué? Pecador. Mira, yo no te estoy preguntando si eres buena persona o no eres buena persona, si te portas bien o te portas mal. No, la pregunta es muy clara. ¿Eres o no eres pecador? Si somos honestos, somos pecadores. Entonces, si tú reconoces que eres pecador, vamos por buen camino. Si tú piensas que no eres pecador, pues yo creo que hasta aquí puedes llegar en este estudio porque ya no hay más para ti que se te pueda ofrecer. Pero si reconoces que eres pecador, todavía hay. Ahora, este evangelio que significa buenas noticias, es triste decirlo, pero comienza con malas noticias. La mala noticia es que te dice que eres pecador y que no te puedes salvar por ti mismo. Así comienza. La buena noticia comienza dándote una mala noticia. Pero ya va a venir la buena noticia, con calmita, ya viene la buena noticia. Ahora, ¿se acuerdan que hace 8 días vimos cómo fue que se convirtió Saulo de Tarso a Cristo? El apóstol Pablo, ¿cómo era Pablo antes de su conversión? Lo vimos. Bueno, ahora vamos a ver la conversión de otro discípulo de Jesús, de otro de sus apóstoles, de Mateo, ¿sí? Vámonos a Lucas 5, 27, 32 y vamos a ver, así como vimos la clase pasada, cómo era Pablo antes de ser un seguidor de Jesús. Vamos a ver cómo era Mateo, que aquí le llaman Leví, y ahorita vamos a explicar. Su verdadero nombre era Leví. O sea, así como Pablo era Saulo, así Mateo y Leví es exactamente lo mismo. Vámonos agarra tu Biblia y vámonos al libro de Lucas y vamos a ver su conversión de... A ver, vamos a ver. Miren, dice aquí. Después de estas cosas, vio a un publicano llamado Leví. Un publicano. ¿Quién es un publicano? Bueno, para que me entiendas, un recaudador de impuestos. Ese era un publicano. ¿Cómo se llamaba? Leví, que es lo mismo que Mateo, el apóstol Mateo. ¿Qué estaba haciendo Leví? ¿Qué estaba haciendo Mateo? Estaba sentado al banco de los tributos públicos. O sea, estaba cobrando los impuestos a todo el mundo. Y aquí nos dice que simplemente llegó Jesús y le dijo, sígueme. Fíjense, una sola palabra, sígueme. Y dice aquí, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿De qué manera debe haber impactado la palabra y la mirada de Jesús a Mateo? Que ni siquiera dijo, dame chance de hacer corte de caja, a ver si ya saqué lo de mi gasto, ¿no? No, dice, dejándolo todo, lo siguió. Ahí se quedó. Ahí luego vengo a hacer cuentas. Y Leví, o sea, Mateo le hizo un gran banquete en su casa. Fíjese, tanta era la emoción de Mateo de seguir a Jesús que dice aquí, le hizo un gran banquete en su casa. Ya llegó ahí Mateo, vieja, vamos a matar un borrego y vamos a preparárselo a Jesús. Le hizo un gran banquete. Y había mucha compañía de publicanos, ahí estaban todos sus colegas, todos los cobradores de impuestos, ahí estaban. Y no crean que los cobradores de impuestos eran bien vistos ahí entre el pueblo judío. Los detestaban. Entonces ahí estaba la crema innata de los publicanos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. ¿Y qué creen? Van pasando los escribas y los fariseos, dice, y los escribas y los fariseos, que ya dije quiénes eran estos, los líderes religiosos de la nación, dice, murmuraban contra los discípulos, estaban allá chismoleando uno con el otro diciendo, ¿por qué coméis
y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahí está la cosa. Jesús vino a buscar a los enfermos, a los pecadores. Los fariseos se creían sanos ellos. Ellos creían que estaban bien con Dios. Los demás ponen a los publicanos a la altura de pecadores, con ladrones, los tenían en mal concepto y ellos se tenían en muy buen concepto. Jesús le está diciendo otras palabras, pues justamente esta es la razón por la que vine a este mundo, a rescatar a toda esta gente enferma, a toda esta gente pecadora. ¿Tú te crees justo? ¿Te crees bueno? No vine a buscarte a ti. ¿Ven por qué tenemos que aceptar nuestra condición de pecador? Porque es a nosotros a quien vino a buscar. ¿Tú te crees muy bueno que no necesitas de Cristo? I'm sorry, lo siento. No puede hacer Cristo nada por ti. Tienes que empezar por reconocer tu condición de pecador. Bueno, vamos nuevamente a nuestro cuestionario. Vamos a seguir avanzando. ¿Cuál era el oficio de Leví? O sea, Mateo. Ya lo dijimos, un publicano. ¿Sí? Y ahí nos explica también brevemente que era un publicano. Dice, un publicano era un recaudador de impuestos para el gobierno romano. Generalmente era un contratista obligado a entregar al gobierno determinada recaudación y cuya ganancia consistía en lo que pudiera recoger por encima de la suma estipulada. Esto suena aquí hoy en día también como que estas prácticas siguen muy en boga. A mí me das tanto y lo que hagas ya es para ti. Entonces salen con una hambre, lobos rapaces buscando a ver a quién devoran. Bueno, y será considerado como traidor y colaborador del Imperio Romano. Fíjense en qué concepto se tenía a Mateo. ¿Sí? Un ratero, un traidor y colaborador del Imperio Romano. Era odiado por el pueblo judío y clasificado con los delincuentes, los pecadores. Los rabinos los ponían en la misma categoría de esos ladrones. Por eso dijeron, ¿por qué están comiendo con esos ladrones? ¿Sí? Con esos pecadores. Pues justamente por eso Jesús estaba comiendo, porque a esa gente vino Jesús, a los pecadores, rateros, ladrones, prostitutas, todo eso vino Jesús. ¿En qué estaba ocupado Leví cuando Cristo lo llamó? Pues estaba ahí dándose vuelo, cobrando impuestos, a ver, sacatito para el conejo, viene para acá, por eso no lo querían. En eso estaba ocupado Mateo cuando Cristo lo llamó. ¿Por qué pensaban los fariseos y los escribas que era malo que Jesús comiera con publicanos? ¿Porque los consideraban buenas personas? Sí, cómo no. Los consideraban de lo peor. Por eso pensaban que era malo que Jesús estuviera comiendo con publicanos, porque esa gente era mala. Esos eran pecadores. ¿Cómo Jesús va a estar comiendo con ellos? Pero la respuesta de Jesús los dejó sorprendidos. Entonces, en los versículos 31 y 32, los enfermos son como los pecadores. Es la similitud, la analogía que está haciendo Jesús. ¿El médico quién es? Jesucristo. Y los sanos representan a los justos, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué el médico no puede hacer nada por una persona que no se considera enferma? Porque primero tiene que aceptar que está enferma, ¿sí? Le dicen al doctor, pues cure al enfermo, pues primero que venga el enfermo, pues para ver qué tiene, y si no, no puedo ayudarlo. Si él no viene, ¿cómo lo puedo yo ayudar? Tiene uno primero que, y para ir al doctor tienes que reconocer que estás enfermo. Si no, nadie va a ir al doctor si no reconoce que está enfermo. Ahora bien, ¿por qué Cristo no puede hacer nada por una persona que se considera pecadora? Es lo mismo. Si el médico no puede hacer nada por la persona que se cree sana, pues no puede hacer nada. Aunque esté enferma, si él se considera sano, no puede hacer nada. Bueno, es lo mismo. ¿Por qué Cristo no puede hacer nada por una persona que no se considera pecadora? Por lo mismo, porque primero tiene que reconocer que tiene un problema. Ese problema se llama pecado, ¿sí? Y ese pecado lo va a matar. Es un cáncer terminal, pero la persona no se da cuenta. Entonces, lo primero que tiene que ser la persona, estoy enfermo de pecado. El pecado es una enfermedad mortal, me va a separar de Dios por una eternidad. Tengo primero que reconocer eso. Ah, perfecto. Si tú reconoces, ahora sí Cristo puede hacer mucho por ti, pero mucho. Pregunta 7. ¿En qué concepto tenían los fariseos a los publicanos? Uy, de rateros, ladrones, pecadores. ¿En qué concepto se tenían a sí mismos los fariseos? Gente justa, gente perfecta, gente que estaba en correcta relación con Dios.
Pero ahora ve la pregunta, ¿no eran pecadores los fariseos? ¿No eran pecadores? Claro que eran pecadores. Que ellos pensaran que no, eso es otra cosa, pero ellos eran pecadores también, pero no se darán cuenta, ¿sí? Vamos a nuestras respuestas de la primera hoja, a ver cómo nos fue, ¿sí? A ver, ahí está, ya dice. Hay muchas personas que son pecadoras y también hay aquellas que nunca han pecado. ¿Qué dice la Escritura? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pondríamos aquí? Hay muchas personas que son pecadoras y también hay aquellas que nunca han pecado. Falso, eso es falso, ¿sí? Todos han pecado, dice la Biblia. Todos. Y cuando dice todos es todos. Te incluye a ti y me incluye a mí. Todos. Ahora, hay más esperanza para la salvación entre la gente decente que entre la indecente o perdida. Aquí me está diciendo que la gente decente tiene más oportunidad de salvarse. ¿Esto qué es? Falso, falso. La misma oportunidad es para la gente decente que para la indecente, ¿sí? Lo mismo Jesús salvó a Pablo, a un pecador, que a una prostituta. La oportunidad de salvación es igual, ¿sí? Porque la enfermedad es la misma y el remedio sigue siendo el mismo, ¿sí? Ahora, uno tiene que reconocer que es pecador para darse cuenta de la necesidad de salvación. Aquí esto que es verdadero o falso. Esto es verdadero. Esto es verdadero. Como les decía, si uno no reconoce que necesitas de un salvador, olvídalo. Hasta ahí llegaste ya. Ya no, ahora sí como dicen, ni cómo ayudarte ya. Pero si uno reconoce que es pecador, ¿sí? Ahí estamos ya empezando bien. Entonces, uno tiene que reconocer que es pecador y eso me lleva a darme cuenta que yo necesito un salvador. Haz de cuenta, mira, haz de cuenta, si tú amarras a una persona en las vías del tren y ahí viene el tren aproximándose a él, ¿qué le va a pasar a esta persona? Muerte segura, seguro va a morir. Bueno, haz de cuenta que así todos nacemos esclavizados al pecado, atados al pecado. Y a menos que alguien nos libere, nos rescate, es muerte segura. Entonces, si alguien viene y quita a esa persona viene a ser su salvador, pues es lo mismo. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Él nos salva de la muerte eterna. ¿Por qué? Porque Él pagó, sí, con su sacrificio, la culpa tuya y la culpa mía. Bueno, espero que haya quedado claro eso. Uno tiene que reconocer que es pecador para darse cuenta de la necesidad de salvación. 4. La persona religiosa es justa ante Dios. Ya vimos que no. Los fariseos eran gente muy religiosa y sin embargo estaban mal con Dios. No conocían a Dios, ¿sí? Acuérdense que la clase pasada vimos que Pablo era una persona religiosa, que creía servir a Dios, prestarle un servicio a Dios. Y hoy tristemente vemos muchas personas, ¿sí?, que creen que le están prestando un servicio a Dios, que están haciendo las cosas con mucha fe, con mucha sinceridad y sin embargo no están bien con Dios. Y vamos a ver por qué no están bien con Dios. Ahora, si el hombre trabaja duro y se porta lo mejor que puede, alcanza la salvación y la entrada al cielo. O sea, ok, no soy muy bueno, no soy perfecto, pero hago lo mejor que puedo y me porto lo mejor que puedo. ¿Alcanza la salvación? Esto es falso, falso. Todos estamos separados. Peques mucho, peques poco, todos estamos separados, ¿sí? Ya lo vamos a ver por qué más adelante. Porque la Biblia enseña que hasta con un solo pecado que hayas cometido ya estás descalificado. El problema del pecado es universal. Esto es verdadero, ¿sí? Atañe a todos. Atañe al rico, al pobre, al sabio, al ignorante, al negro, al blanco, al niño, al adulto, al sano, al enfermo, a todos. 7. Aunque todos han pecado, no todos han sido separados de Dios por el pecado. Esto es falso. Ya lo vimos. Por cuanto todos pecaron y todos están separados de Dios. Ninguno se le escapó. Todos están separados de Dios, ¿sí? La salvación es gratuita. Ah, bendita noticia. La salvación es gratuita, siendo justificados gratuitamente, ¿sí?, por medio de la fe en Jesucristo. ¡Wow! No hay mejor noticia que escuchar esto. La solución total al problema universal del pecado es la salvación que provee Jesucristo. Esto es totalmente verdadero. La única solución, ¿sí?, al problema universal del pecado es la salvación que provee Jesucristo. La fe en Jesucristo y no nuestro comportamiento es lo que nos justifica ante Dios.
La fe en Jesucristo y no en nuestro comportamiento es lo que nos justifica ante Dios. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Que es la fe en Jesucristo. Y vamos a ver más adelantito un versículo que dice que no es por obras para que nadie se glorie. Bueno, hemos terminado nuestra lección del día de hoy. Hemos visto, ya aterrizando esta lección, que tú y yo, todos tenemos un problema que nos separa de Dios. ¿Qué problema es ese? El pecado. Y el pecado es cosa seria ante Dios porque Dios es santo. ¿Cómo puede haber comunión entre un Dios santo y un pecador? Jesús lo resuelve el problema. Jesús lo resuelve. No creas que tu pecado se quedó sin castigo. Tu pecado ya fue castigado. Ya fue castigado hace 2000 años antes de que nacieras. Ya tu pecado, sí, había sido castigado y pagado. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesucristo. ¿Cómo te apropias de ese beneficio? Por la fe, volteando por fe a la cruz, ¿sí? Así que, pues hoy le paramos aquí. La próxima lección que vamos a ver, en nuestra próxima lección, vamos a ver esta lección que está también muy interesante, que se llama ¿Me pueden salvar? Ahí está. ¿Me pueden salvar los 10 mandamientos? O sea, entonces, ¿qué papel juegan los 10 mandamientos? Vamos a ver cuáles son esos 10 mandamientos, qué papel juegan, por qué Dios los dio, si la salvación es de todos modos por la fe en Jesucristo. Vamos a ver eso, pero va a ser para la próxima semana. Les doy muchas gracias por su atención. Espero nuevamente verlos en la próxima lección, la lección 3. Poco a poquito vamos avanzando y pido a Dios que su comprensión de la gracia de Dios cada día vaya en aumento. Por lo pronto basta decir que uno se dé cuenta que la sinceridad nunca ha salvado a nadie. Uno puede estar sinceramente equivocado. No importa que tú creas una cosa, ¿sí? Que estés convencido de eso, aún así corres el riesgo de estar mal. Entonces, como dijo Pablo de sus paisanos los romanos, dice, me consta que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y hoy en día hay mucha gente que tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Y qué significa esto de no conforme a ciencia? No conforme a Dios lo ha revelado en su palabra. Dios quiere que le adoremos como Él dice, no como a nosotros se nos ocurre o se nos pegue la gana. ¿Sí? Hemos visto en la lección de hoy que todos somos pecadores y eso trajo una consecuencia, estar separados de Dios, pero hay solución para esto. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima lección. Con la lección me pueden salvar los 10 mandamientos. Mientras tanto, les mando un abrazo a quien quiera que esté escuchando este video. Que Dios lo bendiga y que Dios vaya abriendo su entendimiento, vaya quitando el velo de sus ojos y puedan ver la luz maravillosa de Cristo. Que Dios les bendiga. Gracias.